Imagina por un momento mirar el tallado de un árbol en un muro de piedra. Un muro de hace más de 3000 años. Ajá. A simple vista, creo que cualquier cerebro asume que es digamos, una mera decoración para el palacio, ¿no? Un artesano dibujando la naturaleza y ya está. Sí, claro, es la reacción lógica. Pero, y aquí es donde la cosa se pone interesante para nuestro análisis profundo de hoy. Al analizar ese grabado con el rigor adecuado, descubres que no es un simple dibujo agrícola. No, para nada. Es un diagrama de circuito. O sea, es una ecuación matemática que esconde literal el diseño exacto del universo. Y, por más loco que suene, es el plano original de toda la filosofía y el misticismo occidental. Es que mira, el nivel de sofisticación conceptual que manejaban en la antigüedad a menudo resulta desconcertante para la mente moderna. Totalmente. Y el trabajo monumental de decodificación del que vamos a hablar hoy, el del profesor Simo Parpola, demuestra exactamente eso. Los sabios del imperio asirio lograron encapsular toda su teología, su cosmología y sus prácticas contemplativas en un solo símbolo geométrico. Un solo símbolo. Sí. Es un mapa cifrado que, francamente, obliga a replantear todo el origen de las ideas que fundaron nuestra civilización. Y precisamente esa es la misión de nuestra exploración de hoy. Vamos a sumergirnos de lleno en el árbol asirio de la vida. Y ojo, no como una reliquia polvorienta de la historia del arte, sino como la matriz original del monoteísmo, de la cábala e incluso del pensamiento lógico griego. Exactamente. Para quien nos escucha, la premisa básica aquí es que este diagrama funcionaba como un código de acceso, un código para comprender el cosmos que era un secreto guardado celosamente por una élite erudita. Y la clave para entender esa restricción de acceso radica en la naturaleza esotérica del imperio asirio, más o menos hacia el siglo XIII a.C. Ajá. La iconografía del árbol comenzó a popularizarse enormemente en esa época. Aparecía en los relieves de los muros de los palacios, estaba bordado en las ropas ceremoniales del rey. O sea, estaba por todas partes. Por todas partes, tallado en los sellos cilíndricos oficiales, en todo. Pero, y este es el gran misterio, no existe un solo manual de instrucciones escrito de la época que explique su significado de manera explícita. Y eso resulta súper contraintuitivo. Digo, si es el símbolo central de un imperio masivo, uno esperaría encontrar, no sé, bibliotecas enteras dedicadas a explicarlo. Claro, sería lo lógico desde nuestra perspectiva moderna, ¿no? Una perspectiva orientada a democratizar la información. Sí, a que todo esté en Google. Exacto. Pero para los eruditos de la corte asiria, el conocimiento verdadero era peligroso en manos inexpertas. Las doctrinas operativas detrás del árbol se transmitían de forma estrictamente oral. De maestro a iniciado, me imagino. 100%. Lo que el público general veía era solo la capa superficial. Era una herramienta de cohesión imperial. Visualmente tienes el tronco central con sus nudos, o bueno, articulaciones. Ajá, los nodos. Sí, los nodos, rodeado por una red de líneas que forman una especie de malla geométrica y coronado por un disco alado que parece flotar sobre la estructura. Es imponente, la verdad. Y entiendo que esa capa superficial, la que veía el pueblo llano, representaba el orden divino. O sea, el universo funcionando en perfecto equilibrio gracias al dios supremo Ashur, que es ese disco alado irradiando poder desde la cima. Esa es, digamos, la interpretación cosmológica básica. El árbol es la infraestructura de la realidad material y celestial, sostenida por la mente organizadora de Ashur. Claro. Pero la maquinaria política y también la maquinaria mística se activaba mediante el rey. En los relieves como los del palacio de Assur-Nasirpal II, el diagrama se proyectaba físicamente sobre el monarca. Espera, ¿cómo que se proyectaba físicamente? O sea, durante los rituales, el rey literalmente tomaba el lugar del árbol. Se posicionaba en el centro del relieve, ocupando el espacio exacto entre los genios protectores. ¡Wow! O sea que, si me permites la analogía, esto va muchísimo más allá de un organigrama, donde el rey es simplemente el gerente local del imperio. Totalmente. Al superponer su cuerpo sobre ese circuito geométrico, el monarca se convierte en un pararrayos espiritual. Le está comunicando al mundo que él es la encarnación terrenal de ese orden cósmico, digamos el reflejo exacto del diseñador del universo operando en la Tierra. La implicación es profunda.
En su cosmovisión, el rey no solo representaba el orden, él era el canal indispensable para que ese orden existiera en la realidad física. El soporte literal del mundo. Exacto. Es la figura que los textos asirios denominan el hombre perfecto. Si el rey fallaba en su rectitud o en sus rituales, la conexión se cortaba, Y se caía el sistema. literalmente. El edificio cósmico entero colapsaba sobre la nación en forma de plagas, hambrunas, guerras, todo eso. Qué presión para el rey, ¿no? Pero a ver, aquí es donde la investigación de Párpola da un salto que redefine por completo la historia. Porque él no se limitó a observar la función política del diagrama, ¿verdad? No, para nada. Él documentó una correspondencia estructural entre este antiguo árbol y una de las tradiciones esotéricas más complejas que existen. El árbol sefirótico de la vida de la cábala judía. Exactamente. Y es un paralelismo que desafía nuestra línea de tiempo histórica, por completo. A ver, explícanos un poco cómo funciona eso. Bueno, el diagrama de la Cábala es una representación del universo mediante 10 esferas, o sefirot. Estas simbolizan los atributos a través de los cuales la divinidad infinita interactúa con la creación. Párpola demostró que la estructura geométrica de la Cábala y la del árbol asirio no solo son visualmente idénticas, sino que responden al mismo marco conceptual. Ok, pero tengo que detenerte ahí, porque cuando nos adentramos en comparaciones mitológicas, el sesgo de confirmación es un riesgo gigantesco. ¿Es verdad? O sea, agarrar al dios mesopotámico de la sabiduría y ponerlo en la esfera cabalística de la sabiduría parece un ejercicio donde uno fuerza las piezas. Si presionas dos rompecabezas distintos con suficiente fuerza, pues eventualmente el cerebro encontrará la manera de hacer que encajen. Claro. Ves patrones donde quieres verlos. Exacto, la pareidolia. Entonces, ¿qué evidenciadura sostiene que esto es una herencia directa y no solo un patrón psicológico universal? Es un escepticismo absolutamente necesario. Y la defensa de Párpola contra esa acusación no se basa en vaguedades narrativas. Su prueba es un ejercicio de ingeniería inversa extremadamente preciso. A ver. Él tomó las 10 esferas de la Cábala y las superpuso con los dioses del panteón asirio, basándose estrictamente en los textos teológicos de la época. Y la correspondencia es reversible, Reversible. ¿A qué te refieres con reversible? a que no hay sobrantes ni elementos forzados. Por ejemplo, en la Cábala, la esfera de la sabiduría encaja con Ea, el dios mesopotámico de las aguas subterráneas, la magia y el intelecto. Ok, tiene sentido. La esfera del entendimiento corresponde a Sin, el dios lunar. En el mismo centro geométrico del diagrama, la esfera de la belleza y la armonía empata perfectamente con Ishtar. ¡Wow! Y en la parte más baja, el fundamento del árbol recae sobre Nergal, el dios del inframundo y las fuerzas viscerales, cuyo propio nombre acadio, de hecho, comparte la raíz etimológica de fuerza y fundación. Ok, eso es muy específico. Pero falta el diseñador, ¿verdad? Porque el dios supremo, Ashur, no tiene una esfera asignada en ese tronco de dioses. Excelente observación. Y no la tiene porque estructuralmente ocupa el mismo lugar que el En Sof en el misticismo judío. Ah, el infinito. Exacto. El En Sof es la luz infinita, el Dios trascendente, que está más allá de la comprensión humana y por lo tanto no puede ser contenido en una esfera numerada. Claro, no lo puedes atrapar en un nodo. Exacto. En el modelo asirio, Ashur es precisamente el disco solar, sin posición fija en la estructura de ramas. Está flotando por encima, irradiando la energía que alimenta todo el sistema esférico hacia abajo. De acuerdo. La correspondencia temática es asombrosa, te lo concedo. Pero para descartar definitivamente que esto sea una coincidencia o un patrón que simplemente deseamos ver, mencionaste antes una base matemática. ¿Cómo operan las matemáticas en un panteón de dioses antiguos? A través del uso criptográfico del sistema sexagesimal. Base 60. Así es. Los sabios mesopotámicos operaban con base 60. Un sistema pero tan robusto que es la razón por la cual hoy nuestros círculos tienen 360 grados y nuestras horas 60 minutos. Claro, eso viene directo de ellos. Y aquí está la clave. A cada deidad principal se le asignó un número místico específico. Anu, el dios del cielo, tenía el valor supremo de 60, que por cierto, también se escribía con el símbolo del 1, indicando la totalidad y el inicio,
Ok, Anu es el 60 o el 1. Ella tenía el balón de 40. Sin, la luna, era el 30. Shamash, el sol, el 20. Ishtar, el 15. Y el dios de la tormenta, Hadad, el 10. Entonces, cada nodo del árbol no solo tiene un significado teológico, sino un valor numérico duro. O sea, es una hoja de cálculo literal. Exactamente. Y aquí ocurre la validación empírica. Al sumar los valores de los dioses posicionados en el tronco central del árbol, el resultado es 30. 30. Y en la tradición mística posterior, este tronco central es conocido justamente como el pilar del equilibrio. Pero la estructura también tiene ramas laterales a la derecha y a la izquierda. Sí, las que salen del centro. Para que todo el sistema no colapse matemáticamente y logre mantener ese centro equilibrado en 30, entra en juego un concepto matemático y filosófico radical: la polaridad sustractiva. Espera. Polaridad sustractiva. ¿Me estás diciendo que los asirios aplicaban valores negativos hace más de 3 milenios? Sí, pero ¿cómo conceptualizaban eso? Digo, no tenían un signo de menos. Lo conceptualizaban a través del equilibrio de fuerzas cósmicas. En el misticismo, la derecha representa la expansión, la piedad, lo positivo. La izquierda representa la severidad, el rigor, la restricción. Ajá. En Mesopotamia no escribían un signo de menos como lo hacemos en el álgebra moderna, pero entendían que para que la balanza del universo se mantuviera estable, los valores de las ramas del lado izquierdo debían contrarrestar o restar peso a la fuerza expansiva del lado derecho. Claro. Entonces, el lado izquierdo del diagrama restringe al derecho. No están dibujando simplemente un tronco y unas hojas simétricas por estética, porque se vea bonito en el muro. Están estabilizando una ecuación matemática viva, y el grado de precisión es irrebatible. Si tomas la suma equilibrada del tronco y las ramas bajo esta polaridad, obtienes un subtotal de 120. Ok. Y si a esa estructura le sumas los valores individuales de todos los elementos representados en el diagrama completo, el total absoluto de la ecuación es exactamente 360. ¡Wow! 360. Los grados de la circunferencia de su universo y la cantidad de días del año cultual asirio. El círculo se cierra de manera impecable. Completamente, lo cual destruye matemáticamente la noción de una coincidencia cultural. Es la demostración empírica de que el misticismo occidental tiene un ancestro arquitectónico directo en los templos del imperio asirio. Es que esa revelación matemática genera un efecto dominó masivo. O sea, si esta élite poseía un modelo del universo basado en números y esferas de atributos, es imposible que no hayan infiltrado este esquema en su literatura, ¿no? Totalmente imposible. Y entiendo que el profesor Párpola aplica esta misma llave criptográfica a los textos sagrados, cambiando por completo su lectura, empezando por el poema de la creación, el famoso Enuma Elish. Así es, porque mira, el Enuma Elish ha sido tradicionalmente interpretado de forma literal, como un relato épico primitivo sobre deidades que se reproducen biológicamente y luchan contra monstruos marinos de caos para organizar el mundo. La clásica historia de dioses peleando. Exacto. Pero al leerlo con el código del árbol, la narrativa de nacimientos y batallas se disuelve por completo. Lo que emerge es un proceso abstracto de despliegue matemático. Una descripción técnica camuflada de epopeya. Precisamente. El relato inicia con las entidades primordiales Apsu y Mumu, que simbolizan el vacío absoluto, el estado cero. La nada. De esa nada inmanente emana Anu, que como dijimos, lleva el valor 1 o 60. Es muy parecido al neoplatonismo posterior, donde el universo no fue creado de la nada por una voz mágica, sino que rebosó o emanó desde una fuente única hacia esferas de realidad inferiores. Entonces, de Anu. De Anu se deriva matemáticamente Ea, el 40, y la secuencia continúa dividiendo y fraccionando los valores. La creación del cosmos mesopotámico es, en realidad, el proceso de llenar los nodos del árbol de la vida mediante emanaciones numéricas. Es alucinante. Y, a ver, si el poema de la creación es una fórmula cósmica matemática, lo que el profesor plantea sobre la epopeya de Gilgamesh es igual de revolucionario, pero para el ámbito psicológico. Sin duda. La física fracasa tras enfrentarse a bestias y diluvios y, bueno, se resigna a ser solo humano. Pero esa es la versión para el ciudadano no iniciado. La capa superficial, otra vez. Exacto. Gilgamesh funcionaba como un caballo de Troya literario. La historia de aventuras físicas era simplemente el vehículo de transporte. Ok.
La carga útil en el interior era un mapa estructurado de 12 pasos para la ascensión espiritual, modelado exactamente sobre los nodos del árbol de la vida. O sea, el viaje geográfico de Gilgamesh es en realidad un ascenso vertical por las esferas místicas. ¿Cómo se evidencia ese mapeo en la trama? Porque suena a que requiere mucha interpretación. La correlación es muy secuencial. En las primeras tablillas, Gilgamesh es descrito como un tirano arrogante, dominado por la lujuria y la agresividad física. Se encuentra atrapado en el nodo más bajo del árbol, la esfera de Nergal, el mundo de las fuerzas animales e instintivas. Ajá, el fundamento que mencionabas antes. A medida que avanza la epopeya, los monstruos que enfrenta, como el demonio Umbaba o el toro del cielo, no son solo monstruos físicos, representan la confrontación y subyugación de sus propios impulsos y su ego. Claro, está domando sus propios demonios. Exacto. Y al integrarse con su compañero Enkidu, está uniendo su naturaleza animal con la capacidad reflexiva. Así, va ascendiendo por el pilar central hacia el equilibrio. Y el clímax de esa integración llega después del trauma, cuando busca el secreto de la vida eterna. En la tablilla 11, Gilgamesh alcanza a Utnapishtim, el sobreviviente del gran diluvio. En el código del árbol, este encuentro representa la llegada a la esfera de Ea, la sabiduría pura. La de valor 40. Esa misma. Es allí donde Gilgamesh comprende que la inmortalidad física es una ilusión. Esa muerte del ego terrenal es el requisito indispensable para la verdadera inmortalidad espiritual. ¿Y sabes? Esto explica algo fascinante. Explica por qué la tablilla 12 siempre ha sido un dolor de cabeza para los filólogos. Totalmente. Porque históricamente se la consideraba un añadido torpe, ¿no? Un apéndice ahí de fantasmas donde Gilgamesh contacta al espíritu de Enkidu, que parece no encajar con el final grandioso de la tablilla 11. Y deja de ser un apéndice sin sentido cuando aplicas el mapa del árbol. La tablilla 12 corresponde al último nodo, la corona. La conexión directa con el dios del cielo, Anu. El valor 60. Exacto. Esta tablilla no cuenta una historia, detalla un manual de técnica contemplativa. Establece que la comunicación con los reinos superiores y el viaje del alma no son anomalías de la trama, sino actos realizables. ¿A través de qué? Mediante el ayuno prolongado, el lamento y la disciplina estricta, lo que hoy llamaríamos la culminación de una práctica mística ascética. Es como si quien escribió Gilgamesh hubiera ocultado las instrucciones de un escape room espiritual, o sea, un manual encriptado de iluminación mística detrás de una historia de monstruos, accesible solo para los que tenían la llave. Esa es la mejor analogía que podríamos usar. Ahora, si Gilgamesh nos enseña a purificar la voluntad en la tierra para alcanzar la sabiduría, el mito del vuelo de Etana da el siguiente paso lógico en esta teología secreta: cómo el alma viaja físicamente a ese plano divino. Y me parece súper interesante porque tradicionalmente este mito se presenta casi como ciencia ficción antigua, con un rey que monta un águila hacia el espacio exterior. Sí, la lectura literal oscurece una profunda alegoría sobre la dualidad de la conciencia humana. El mito describe un árbol con un águila en la cima y una serpiente en las raíces. Otra vez el árbol. Siempre el árbol. Parpola discodifica esto mostrando que la serpiente es la fuerza gravitacional de los deseos materiales que tira de la conciencia hacia abajo. Ajá. El águila, por otro lado, posee el potencial de elevarnos, pero está herida en un pozo oscuro debido a la corrupción inicial de Etana. Esto representa el estado de un alma rota y privada de luz divina. Pero Etana no mata a la serpiente en la historia, ¿verdad? Él rescata y sana al águila durante un largo periodo de disciplina. Y esa es la clave operativa. Mediante el cuidado diligente del águila, que es una metáfora de la práctica espiritual asidua, Etana rehabilita su propia capacidad de trascendencia. Ya veo. Cuando finalmente monta al águila hacia los palacios celestiales, no está haciendo un vuelo atmosférico. Está experimentando un ascenso místico hacia la morada de la divinidad. Allí encuentra una doncella radiante en un trono. Y eso tiene un paralelo tremendo, ¿no? Para cualquier estudioso de la Cábala, esa figura es inconfundible. Es el encuentro con la Shekinah, la manifestación inmanente de la presencia de Dios. Y el detalle histórico que de verdad resulta paralizante para quien nos escucha es la datación de todo esto. Este concepto del ascenso del alma a través del esfuerzo ascético, la integración de las dualidades, está atestiguado en los sellos cilíndricos del mito de Etana desde el año 2300 a.C. Es una locura pensar en esa fecha.
Es que asumimos como una verdad absoluta de nuestra civilización que el monopolio del logos, la idea de un universo racional y matemático, pertenece a los estoicos y a Pitágoras en Grecia. Y imaginamos que las raíces de la geometría sagrada y la teología moral emanan únicamente de Israel y Atenas. Sí, es nuestro mapa mental por defecto. Pero ver este nivel de arquitectura conceptual operando miles de años antes en los templos de Babilonia y Nínive obliga a reescribir toda la línea de tiempo de la filosofía occidental. Totalmente. Pitágoras no inventó de la nada la idea de que la armonía musical y el orden del universo son en su núcleo fórmulas matemáticas. Él heredó una tradición mesopotámica donde las fuerzas divinas son literalmente criptogramas numéricos. E incluso estructuras filosóficas más tardías empiezan a aparecer ecos directos de este diagrama asirio. Es innegable. Cuando analizas la famosa tríada de Platón, el uno, el intelecto y el alma, estás viendo la sombra de Ashur irradiando sobre la red cósmica. ¡Wow! Cuando los estoicos griegos hablan del logos, un principio racional y activo que estructura y da vida a la materia pasiva, están describiendo filosóficamente la función exacta del disco alado que mantiene la malla electromagnética del árbol de la vida. Las disciplinas esotéricas occidentales no surgieron en un vacío mediterráneo. Son herederas directas de la alta ciencia teológica de Mesopotamia. Es una síntesis brutal del trabajo de Párpola. Desmantela por completo el prejuicio de que la religión mesopotámica era un politeísmo primitivo dedicado, no sé, a sacrificar ovejas y temer a las tormentas. 100%. Detrás de los ídolos de piedra y la propaganda palaciega operaba una maquinaria filosófica unificada, una teoría del todo que lograba reconciliar la física, las matemáticas, la psicología humana y la trascendencia divina en un solo modelo elegante. Y ese modelo sobrevivió al colapso de sus imperios. Los muros de Nínive cayeron, pero la estructura conceptual del árbol migró. Se camufló en el misticismo judío, en la filosofía helenística, en la alquimia medieval, hasta llegar a permear las bases del pensamiento lógico occidental. La sabiduría estructurada de esos sabios ancestrales nunca se perdió realmente. Simplemente adaptó su vocabulario para sobrevivir a los siglos. Es asombroso cómo un concepto tan profundo puede viajar a través de los milenios, operando desde las sombras, disfrazado de mitos heroicos y diagramas ornamentales. Y eso nos deja con una reflexión final sumamente provocativa para que nuestro oyente considere en su entorno actual. A ver. Si una de las civilizaciones más avanzadas de la antigüedad codificó su entendimiento matemático y espiritual del universo en el tallado de un árbol para mantenerlo a plena vista pero inaccesible a la vez, ¿qué otras verdades fundamentales de nuestra propia época moderna podrían estar escondidas a simple vista? La invisibilidad a través de la ubicuidad. Es la estrategia de ocultamiento más antigua y efectiva. Así es. Es inevitable preguntarse si la arquitectura de nuestras ciudades, los algoritmos que organizan nuestra información o incluso los diseños corporativos más omnipresentes que vemos todos los días operan bajo geometrías que solo unos pocos comprenden. Es una idea que da escalofríos. Tal vez continuamos rodeados de símbolos que, como el antiguo relieve asirio, el observador común descarta como simple diseño funcional o decoración, sin darse cuenta de que está contemplando la verdadera placa base de nuestro propio universo.